Estoy solemnizando la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero. Lectura de la epístola del profeta Malaquías. Sabed que yo envío mi ángel, que preparará el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el dominador que vosotros buscáis, y el ángel del testamento que deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos, mas ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie para poderle mirar? Porque él será como el fuego derretidor, y como lejía de batanero, y se sentará como el que funde y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y ofrecerán sacrificios a Dios con santidad. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos pasados y en los años antiguos, dice el Señor omnipotente. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio, como está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Y habíale revelado el Espíritu Santo que no moriría sin ver primero al Cristo del Señor. Vino pues al templo movido por el Espíritu Santo, y cuando entraban el niño Jesús, sus padres, para cumplir con la ley, lo previsto en la ley, tomándole Simeón en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, deja ir en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumine a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos solemnizando esta fiesta de la Candelaria, de la fiesta de la presentación del Niño Jesús, fiesta de la purificación de Nuestra Señora, que nos dan el ejemplo de ese compromiso que vino a tomar Jesús, el Verbo, al hacerse hombre, tomó ese compromiso de salvarnos. Y en aquel tiempo, según la ley de Moisés, se debía presentar al niño, al primogénito, y se le debía consagrar a Dios. Era la ley de Dios que así había dispuesto que el primogénito fuera consagrado a Dios. Entonces ellos vinieron a presentar al niño, a consagrarlo como propiedad de Dios. Y se puede decir que esto es como el ofertorio de la vida de Cristo, ¿verdad? Porque en la misa, en el ofertorio, se ofrece la hostia, que va a volverse el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y esta hostia es ofrecida en el ofertorio junto con todas nuestras ofrendas personales nuestras, ¿verdad? Nos ofrecemos nosotros junto a Jesucristo con todos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo ofrecemos también en el ofertorio de la misa, ¿verdad? Entonces, en la vida de Jesucristo se puede decir que este momento fue como su ofertorio, en el cual se ofreció ese niño que iba a ser la víctima, que iba a ser la víctima del sacrificio que iba a ofrecer por nuestra salvación.
Entonces ya desde niño, el niño Jesús, estas alegrías de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor, ya no están completamente ausentes a la pasión futura, ¿verdad? Dicen que ya nuestro Señor desde su infancia, por la conciencia que tenía de lo que iba a pasar después, ya desde niño ya sufría ese futuro que él sabía que iba a pasar, y ya como dice la imitación de Cristo, toda la vida de Jesucristo fue cruz y martirio, así que no hay que decir que cuando era niño no tenía nada que sufrir, pero sí sufrió no solo la persecución de Herodes, sino también él ya, por la conciencia que tenía de todas las cosas, él ya estaba consciente de su pasión, y él aceptó en este momento, al ofrecerse a Dios Padre, él aceptó para lo cual había venido en la tierra, ¿verdad? Para salvarnos, para morir por nosotros, y ya aceptó ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso que para lo cual vino aquí. Y Nuestra Señora también en aquel tiempo, la ley de Moisés pedía que las mujeres, después de tener un niño, deberían ir a hacer la purificación, ¿verdad? Y estaba previsto. Pero la Virgen María, que ella era pura, era inmaculada, estrictamente hablando, pues no necesitaba hacer esa purificación. Más bien, con su presencia ella vino a santificar el templo, a purificarlo, por así decir, por su presencia y la presencia del niño Jesús. Entonces vinieron ellos a dar el ejemplo de obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? A la ley que en ese tiempo estaba vigente, la ley de Moisés, que después nuestro Señor reemplazó por la nueva ley. Pero en ese momento todavía la ley de Jesucristo todavía no estaba promulgada completamente, entonces todavía tenía vigor la ley de Moisés, y nos dieron el ejemplo de su obediencia, de obediencia a la ley de Moisés, tanto el niño Jesús como Nuestra Señora. Y también Nuestra Señora pues era consciente, ¿verdad?, de todo lo que iba a pasar después. Entonces ella llevó al niño Jesús a ofrecerlo a Dios, o sea, según lo que fuera la voluntad de Dios, y la Virgen aceptó plenamente la misión de este niño, y que se hiciera en él la voluntad de su Padre, y ella también lo ofreció a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces este ejemplo que ellos nos dan compromete toda su vida, ¿verdad? Porque toda la vida de nuestro Señor estaba orientada a su pasión, y toda la vida de Nuestra Señora como Madre de Dios estaba orientada a su Hijo y a la misión de su Hijo. Entonces la Virgen María también aceptó esta misión, este compromiso, ¿verdad? Y es algo que ese espíritu de compromiso es algo que es cristiano, y que hoy ya la gente no entiende que en esta vida hay que tomar compromisos, y que en esta vida, desde el día que fuimos bautizados, también nosotros hemos sido adquiridos por Dios, somos la propiedad de Dios. El bautismo hace que seamos miembros de la iglesia, y que por lo mismo estemos comprometidos, y no comprometidos parcialmente, porque a la gente no le gustan los compromisos, y el máximo que hacen es un compromiso parcial, y la gente, si uno les pide mucho, se ofenden, se molestan, se impacientan, y no, la vida cristiana es un compromiso. Entonces nosotros también estamos comprometidos con Dios desde el día del bautismo, porque somos hijos de Dios, que somos miembros de la iglesia, y tenemos un compromiso de respetar las leyes de la iglesia, respetar la voluntad de Dios, y vivir como cristianos todo el tiempo. Es un compromiso, ¿verdad?
Entonces hoy hay personas que se casan y al primer problema se divorcian porque la gente no quiere compromisos, y precisamente algunos no se casan porque no quieren tener compromisos, y viven juntos porque no quieren compromisos. Pero el día que haya un problema, pues se separan. Entonces esa falta de compromiso es falta de espíritu de sacrificio, ¿verdad? Porque el compromiso del niño Dios en este día era para hacer su sacrificio, para inmolarse, para entregarse completamente. Y tan completo es su don que hasta se deja comer por nosotros en la Eucaristía. Se deja comer, o sea, se da completamente, siendo Dios. Siendo Dios, Dios sabe darse. Dios sabe comprometerse. Dios sabe darse, no solo dar, sino darse a sí mismo. Y eso es el espíritu cristiano. Eso fue siempre. Los buenos cristianos tenían ese espíritu de compromiso. Y las mamás en otros tiempos pues eran completamente para sus hijos. Estaban ahí completamente todos los días de la semana y todos los días a las horas del día. Estaban ahí para cuidar a sus hijos, para educarlos, para darles el ejemplo, para orientarlos. Pero ese espíritu de compromiso, de ofrenda de sí mismo, está desapareciendo en este mundo. Y nosotros podemos dejarnos contagiar de esa mentalidad, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, es que yo soy católico de la tradición, yo trato de ser católico auténtico. Entonces eso implica que yo tenga que asumir eso bien, ¿verdad? Entonces que yo lleve una vida cristiana como debe ser, y que haya católicos que a veces se comportan mal, ¿verdad? Y que ven eso normal. Entonces debemos asumir que el don, así como Dios se da plenamente a nosotros, que nosotros también nos demos plenamente a Dios, y que nos demos plenamente a su voluntad, a su servicio, así como hace un padre de familia, un buen padre de familia, una buena madre de familia, como antes eran, y que hoy ya ese espíritu está desapareciendo, ¿verdad? Entonces debemos tener el sentido del compromiso, compromiso con todo lo que Dios nos pide principalmente, ¿verdad? Pero también el compromiso en todas las cosas que hacemos que implican un compromiso con el prójimo también, ¿verdad? Respetar los compromisos que hemos tomado con los demás. Eso se llama justicia, y también es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, si hemos tomado un compromiso con una persona, debemos respetar. Si una persona nos ha prestado algo, debemos regresarlo tal como nos lo dieron, y si no, debemos reparar. El sentido de compromiso. Entonces hoy la gente tiene miedo del compromiso. Ciertamente este mundo hay muchas cosas que no están bien, y por eso a veces tenemos miedo de que pueda pasar esto o aquello, pero por eso no debemos tomar responsabilidades en cosas que no están bien o que están dudosas. Debemos tener cuidado, no comprometernos con algo que está mal. Pero con Dios sí estamos plenamente comprometidos, porque el día que fuimos bautizados, en nuestra alma Dios puso un sello. Es el carácter bautismal. Es como un sello, es una marca que no se borra y que se queda en nuestra alma definitivamente para la eternidad. Aunque fuéramos al infierno, aunque fuéramos al cielo, esa marca ya no se borra, y es el signo de nuestra pertenencia a la iglesia. Entonces ya es un compromiso, ya estamos marcados, ya no podemos echarnos atrás, ya pertenecemos a Jesucristo, a su iglesia, somos miembros. Por eso la iglesia
con las personas que están bautizadas es más exigente. Con aquellos que no están bautizados, pues la iglesia no les hace una obligación. Por ejemplo, hay personas que todavía no están bautizadas, que son catecúmenos y que todavía no están bautizados, pues estrictamente no tienen obligación de ir a misa porque no están bautizados. Pero una vez que están bautizados, ya tienen los deberes del cristiano y deben ir a misa, deben practicar las leyes de la iglesia. Entonces, con ese espíritu que hay hoy de que cada quien hace lo que quiere, esa falsa libertad, ¿verdad? La libertad liberal, que es la libertad de escoger el bien o el mal, y según a mi juicio, a mi criterio. Entonces, con esa libertad, pues la gente pues siempre escoge lo que es más fácil, lo que es más cómodo, lo que es más agradable, las diversiones, y todo eso implica que hay que, los deberes habituales de un cristiano pues son un obstáculo a todo eso. Entonces por eso mucha gente dice, bueno, nos vamos a casar, pero no queremos hijos, vamos a tener hijos porque si no vamos a poder ir de viaje, a poder comprar esto, a tener televisión, a tener un bonito coche. Entonces no quieren comprometerse. Pero y a veces teniendo los hijos, de todos modos no quieren comprometerse y los descuidan y no asumen plenamente sus obligaciones. Entonces ahí también hay un compromiso, ¿verdad? Desde el momento que se engendra un nuevo ser humano, los padres adquieren un deber, un compromiso con ese niño, no solo de alimentarlo físicamente, sino también de educarlo, porque ese niño tiene un alma y hay que darle una educación cristiana. Hay que hacerlo conocer y amar a Dios, hay que instruirlo, hay que hacer que ese niño conozca su religión para que la practique bien. Eso forma parte de ese compromiso que todos adquieren, los padres de familia cuando se casan y cuando tienen hijos, adquieren ese deber. Entonces, hoy hay mucha gente que considera eso como algo arbitrario porque dicen, yo quiero también vivir mi vida, yo también quiero ser feliz, yo también quiero ir de paseo, yo quiero también gastar dinero, ir por aquí, por allá. Y entonces tienen negligencia por la educación de sus hijos y no lo hacen bien. Entonces hay que primero asumir nuestras obligaciones y después podemos tener alguna alegría sana, alguna distracción sana, pero en segundo lugar, si Dios lo permite. Pero hay personas que quieren todo y no se puede, a veces no se puede. O hay personas pobres que quieren vivir como ricos y entonces gastan más de lo que tienen y entonces eso crea problemas, crea dificultades, ¿verdad? Entonces hay que aceptar lo que somos, pero al mismo tiempo no negarnos a hacer esos compromisos que tenemos a veces de nacimiento, ¿verdad? Yo nací hijo de tal o tal persona, entonces yo de nacimiento ya tengo un compromiso con ellos porque son mis padres. Es un compromiso de respeto, de amor, de cuidados que también debemos tener por nuestros padres, ¿verdad? Así que es recíproco, no solo es que los hijos reciban de los padres, sino que también los hijos deben cuidar a los padres cuando sea necesario. Y todo eso es un compromiso. Y todo está en el orden, en el plan de Dios. Así como el niño Jesús, la Virgen María aceptaron ese plan de Dios para su vida y que lo aceptaron y lo vivieron y lo llevaron a cabo sin falla. Así nosotros también debemos ver cuál es el plan de Dios en mi persona, en mi vida. Así que no todos tenemos iguales de los mismos deberes porque no todos estamos en la misma situación. Hay personas que están
que no están casadas, pues no tienen los mismos deberes, pero tendrán también de otros deberes. O las personas que están casadas, o por ejemplo un sacerdote tiene otros deberes. Entonces cada quien tiene sus deberes de Estado, ¿verdad? Y es el plan de Dios, es el orden de Dios, y debemos aceptar ese orden de Dios. Entonces si queremos ser tener ese espíritu liberal de todo fácil y todo lo demás lo que me gusta y que no me molesten y que no me desagraden, entonces yo me voy a negar a hacer ciertos de mis deberes, ¿verdad? O una persona se va a divorciar porque es que esta persona no me cae bien ya, o no nos entendemos, yo no quiero estar sufriendo así toda la vida, no es posible. Y entonces sacrifican a los niños y sacrifican su deber, sus obligaciones, ¿verdad? Es muy raro que la iglesia permita que unas personas se separen, pero cuando son cosas muy extremas, ¿verdad? Habitualmente no debe hacerse esto. Pero hoy la gente enseguida, apenas hay cosas y a veces son secundarias, son detalles, y quieren hacer la separación, o quieren hacer el divorcio, o quieren hacer una falsa anulación del matrimonio, como dicen hoy. Y todo eso es porque no quieren aceptar la cruz que Dios les da, ¿verdad? Entonces, yo nací en tal familia y tengo mis papás que son así, y entonces cada quien, a veces no podemos escoger. Debemos aceptar, ¿verdad? Nuestra vida, las personas con las cuales vivimos, como son. No quiere decir que aceptamos lo que está mal, pero a veces hay que convivir, hay que aguantar esa situación. Tienen que ser cosas muy, muy graves para que haya algo que, tenga que alejarse, ¿verdad? Por ejemplo, había santos que tenían sus papás que no eran católicos, y entonces esos santos dijeron, yo quiero ser católico, yo quiero bautizarme, yo quiero vivir, y tuvieron que alejarse de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres eran un obstáculo a hacer la voluntad de Dios. En un caso así es normal, ¿verdad?, que haya un alejamiento, ¿verdad? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, su familia le creaba problemas, pero él tenía su vocación de sacerdote, de religioso, y él tomó distancia con su familia, porque su familia era un obstáculo a hacer la voluntad de Dios. Son casos que pueden pasar, ¿verdad? A veces lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, sus papás eran muy cristianos, eran unos santos, y nunca le impidieron su vocación, nunca le hicieron obstáculos a su vida religiosa, al contrario. Entonces, aun si ella estaba en el convento, su papá venía a verla, y entonces siempre estuvieron en armonía, porque su padre no le creaba obstáculos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces puede pasar, ¿verdad?, que haya que hacer en ciertas cosas, separaciones, porque hay personas que pueden ser un obstáculo a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, un matrimonio, un marido o la mujer se convierten en testigos de Jehová y quieren que la familia se haga testigo de Jehová. Entonces están en su derecho, el otro cónyuge está en su derecho de impedir eso, porque él no va a dejar que esa persona haga que sus hijos se vuelvan testigos de Jehová, que se vuelvan protestantes. En ese caso hasta se puede justificar la separación. No estoy hablando del divorcio, de la separación. Es un caso suficientemente grave para que unas personas se separen, puede pasar, pero siguen siendo por el bien de los hijos, por el bien de los niños, ¿verdad? O una persona que quiere casarse con fulanita y que esa mujer no es católica,
pues hay que decirme, yo prefiero no casarme que casarme con una mujer que me va a impedir educar a mis hijos cristianamente y que me va a crear división en el hogar. Es mejor no casarse. Entonces, ciertamente cuando queremos asumir un compromiso, debe ser hecho bien, según la ley de Dios, según la voluntad de Dios, según el orden de Dios. Y ahí sí, ¿verdad? Debemos ser entregados y estamos en ese orden. Ahí debe haber compromiso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo prometí a alguien de hacer algo malo, ¿estoy obligado de hacer eso que prometí? Pues no, porque las obligaciones que tenemos siempre deben ser conforme a la ley de Dios. Y si nosotros nos comprometimos a hacer algo malo, a hacer un crimen, no hay ninguna obligación de hacer eso. En ese caso, ¿por qué? Porque va contra la ley de Dios. Entonces debemos saber en qué consiste el compromiso, los compromisos que tenemos en nuestra vida, porque a veces tenemos obligaciones con varias personas de nuestra familia, pero puede ser también con otras personas. Y ese compromiso hay que asumirlo. Y es así que uno gana el cielo. Porque aquellas personas que no quieren comprometerse, que no quieren ser fieles a algo, pues no tienen mérito. Porque ese mérito el mérito es hacer algo que nos cuesta y que muestra que es una cosa constante. Y ahí se ve el mérito de lo que hacemos, pero ese mérito tiene una recompensa en la otra vida. Pero aquellos que no quieren compromiso, que no quieren esfuerzos, quieren todo fácil, pues no van a merecer el cielo. Así no se merece el cielo. Entonces hay esa falsa concepción de los católicos modernos, de la Iglesia Conciliar, que la vida cristiana es demasiado fácil y no insisten tanto a las personas de que hagan esfuerzos, de que hagan bien sus compromisos y de la vida cristiana. Entonces se puede decir que esas personas no son tan agradables a Dios. Tal vez en parte sí lo sean, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque no asumen bien todos sus compromisos. Y querámoslo o no, tenemos un compromiso con todos los que tienen el nombre de cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, porque nosotros somos bautizados. Y tenemos un compromiso con todos los que son católicos, porque somos miembros de la misma familia espiritual. Somos miembros de la iglesia. Entonces, aunque yo no tenga compromisos más estrechos, pero sí tengo compromisos con todos los católicos del mundo y debo rezar por ellos. Entonces, cuando rezo, no debo rezar solo por mí, por mi familia, debemos rezar por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por la necesidad de todos los católicos que son perseguidos, que son de los católicos que están en peligro de condenarse, y en segundo lugar por todos los que no son católicos. Así que primero los que son de nuestra familia, es normal. Debemos rezar más por los católicos que por los paganos. Los paganos no son bautizados, no son miembros de la iglesia, pero podemos rezar por ellos también, pero en segundo lugar. Y debemos tener ese sentido a las precedencias, ¿verdad? Primero es el amor de Dios, después el amor de los hombres, ¿verdad? Y eso es un compromiso desde el momento que nacimos, que tenemos una inteligencia, una voluntad. Eso no es un compromiso, porque Dios hizo la inteligencia para conocer la verdad y la voluntad para amar el bien. Entonces, desde el momento que tenemos inteligencia y voluntad, debemos amar a Dios, porque es el primer objeto
de nuestro conocimiento, es Dios mismo y el primer objeto de nuestro amor. Entonces, cuando un niño comienza a tomar conciencia de sus actos y comienza a darse cuenta qué es el bien y el mal, y se da cuenta que hay un orden en la creación, que hay cosas que son buenas, que son malas, y él acepta ese orden, en ese momento él ya está amando a Dios, ya está comprometido con Dios, y si él lo acepta, ve ese orden y dice, bueno, tengo que aceptarlo porque es lo que es correcto. Entonces ya él acepta ese compromiso que tiene como criatura y miembro de este mundo, de la iglesia, lo que fuera, de este orden que Dios hizo, y ya a momento dado uno se da cuenta que hay que aceptar, por ejemplo, los niños que aceptan que hay que obedecer a sus papás, todo eso, que hay que portarse bien, que hay que ser obediente a ellos mismos. Cuando tienen una cierta edad, ya tienen uso de razón, se dan cuenta que deben hacer eso, y se dan cuenta que si no lo hacen está mal, que es pecado. Entonces ya los niños pueden ser capaces de hacer el mal. Y si los papás no están atentos, si no los educan bien, pues ese niño cuando crezca no va a tener noción, va a tal vez inclinarse más fácilmente por el mal. Por eso es muy importante que los papás estén cerca de sus hijos para hacerles amar a Dios, hacerles enseñar, aunque todavía no tengan uso de razón. Hay papás que se excusan de enseñarles a los niños sus oraciones porque todavía están chiquitos, pero es un error. Aun si no tienen uso de razón, ya enseñan a los niños a venerar las imágenes de la Virgen, a darle un besito a una imagen, a hacer la señal de la cruz, y ya eso lo predispone para el momento en que ese niño tendrá uso de razón, y cuando tenga uso de razón, ese niño va a responder bien, va a reaccionar bien, porque tiene una educación que precede y que lo dispone a ser bueno, a responder, a decir que sí, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos presenta un orden, un orden en este mundo que debemos respetar, y esos niños van a responder bien, positivamente. Por eso es muy importante la educación de los niños más chiquitos, y hay muchos papás que no se les ocurre eso, que no les hablan del niño Dios, no les hablan de la Virgen, que no les hablan de Jesús, y que no los hacen hacer ciertos gestos que ellos sí perciben, sí entienden, y ya los predisponen a ser buenos. Esos niños van a ser más fieles, y si los bautizan cuando apenas nacen, lo más pronto posible, esos niños reciben más gracias, y esos niños van a ser mejores personas porque recibieron más gracias más tempranamente. Y ellos van a adquirir el sentido del compromiso, ¿verdad? Y entonces toda esta vida, en todo tenemos un compromiso. Yo no puedo, cuando yo veo algo que es verdad, que es una cosa que me dicen que es verdad, yo no tengo la facultad de decir, no lo acepto, no me gusta eso. Puesto que Dios me dio la inteligencia para la verdad, yo no puedo negarme de aceptar la verdad. Y si me niego, estoy haciendo un pecado, porque estoy yendo contra el orden de Dios, que Dios puso en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma. Dios puso un orden, y Dios puso la inteligencia, la voluntad, que deben ser usadas para el bien, para la verdad y el bien. Y si yo no lo hago un pecado. Entonces a veces son verdades más importantes, a veces son bienes más importantes, son pecados más graves, ¿verdad? Pero yo no puedo estar haciendo excepciones, porque la conciencia de los católicos liberales y de todos los liberales es que tienen una mente de hule, por decirlo así, que a ellos la hacen como quieren, pero no aceptan la verdad tal como es. Entonces aceptan medias verdades, o aceptan cosas así, hacen mezclas
Y ese es el espíritu liberal. O sea, no quieren la verdad simple como es, sino que se pierden en otras cosas. Y es que sí, eso es verdad, pero a mí no me gusta. Y no, es que no tiene que ver. Si es verdad, tienes que aceptarlo. Es que a mí no me gusta y yo tengo derecho a divertirme, yo tengo derecho a esto. Y no aceptan la verdad como es. Entonces hay cosas que no podemos hacer porque no tenemos los medios, y eso Dios no nos obliga a lo que no podemos, pero Dios nos obliga a lo que sí podemos. Así, de una manera razonable. Por ejemplo, una persona que está enferma, pues Dios no la obliga a que vaya a misa porque está muy enferma y no puede salir. Es una manera razonable. Yo no voy a misa porque tengo una razón verdadera, ¿verdad? Dios no nos pide tampoco cosas absurdas. Dios no nos pide cosas que no se pueden hacer. Entonces, cuando están nuestras posibilidades y que tenemos el tiempo, la posibilidad, debemos hacerlo, ¿verdad? Entonces tengamos ese sentido, porque el compromiso es la señal de nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque ¿quiénes tenían más grandes compromisos que Jesús o la Virgen María? Pues sí, pero son ellos los que son en el cielo los más gloriosos, los más felices. Entonces, si Dios nos dio más que hacer o por su gloria, entonces vamos a tener un cielo mejor. Ahí sí tendremos libertad de hacer lo que queramos en el cielo, porque en el cielo no hay ya las personas que están en el cielo no pueden pecar, porque están tan cerca de Dios que no pueden pecar, pero tienen libertad y son felices y no les falta nada, y ya no hay sufrimiento, ya no hay cruz, ya no hay el peso del compromiso. Pero ellos sí están comprometidos con Dios por el amor, pero es un amor que no pesa, porque es fácil amar a un Dios que es bueno, sobre todo si uno lo ve directamente en el cielo. Entonces allá no habrá el peso de la obligación que hay en esta tierra, que sí cuesta problemas, difícil a veces hacer nuestros deberes. Hay cosas que pueden costar hasta la vida, pero son un compromiso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo renunciar a mi fe, aunque me pongan una pistola, me digan renuncia. Entonces, aunque me maten, yo no puedo. Pero ¿quiénes son los católicos que están dispuestos a hacer ese sacrificio, verdad? Y a veces, si uno ve las vidas de los santos, de los mártires, esos mártires fueron capaces de hacer un acto heroico, porque toda su vida fue una preparación a ese acto heroico. Es que no viene así, un acto heroico no viene así como en un instante, se lleva todo a cabo con una preparación, toda la vida, nuestra vida de fidelidad, nuestra vida de fidelidad a la fe, a nuestras obligaciones, pero primero a la fe, ¿verdad? Porque es más importante la fidelidad a nuestra fe que la fidelidad a otros detalles de la vida cotidiana, ¿verdad? Como en la fraternidad, San Pío X insiste mucho en el deber de Estado, pero el primer deber de Estado es la fe, la preservación de la fe, la defensa de la fe, hoy que es atacada por todos lados, en la iglesia misma, el Papa mismo está destruyendo la fe. Entonces, el primer deber de Estado de un católico, porque es un católico, para ser católico debe tener la fe. Entonces es su deber de Estado, porque un católico tiene la fe por naturaleza. Y entonces para ser católico hay que tener la fe. Entonces el primer deber de Estado, tener la fe, defender la fe. El primer deber de Estado, antes de otras cosas, antes que como dicen, el deber de Estado de lavar los platos en la casa, de limpiar la casa, etc. Sí, es un deber de Estado también para una madre de familia, pero en segundo lugar, primero está la fe, y primero está que a sus hijos les formen la fe y que les enseñe no solo a saber
cuál es nuestra fe, sino a saber defender la fe, a saber combatir el error. Eso también es compromiso. Es uno de los compromisos de la vida cristiana. Que hoy los católicos liberales no entienden eso. Ah, sí, el espíritu combativo, el espíritu contrarrevolucionario. No entienden eso. ¿Qué es eso? O sea, les han enseñado solo a no hacer el mal, a no hacer mal a las otras personas. Son gente que a lo mejor no le hacen daño a uno, pero si se ven en dificultades, van a aceptar el compromiso, porque no son capaces, no tienen carácter, no tienen la fortaleza, porque no los educaron así. Y este espíritu de combate forma parte de la vida cristiana, ¿verdad? Porque nuestro Señor tuvo que combatir cuando tuvo que discutir con los fariseos, y los denunciaba, y lo atacaban, y Él también se defendía. Nuestro Señor no era un pasivo, no era un pacifista. Y también los ponía en su lugar cuando era necesario. Él denunciaba el error y no estaba bien con el mundo, porque hoy es típico del clero moderno de no quieren estar mal con el mundo. Entonces el mundo hace todo lo que hace y ellos guardan silencio para no tener problemas, no denuncian. El problema de muchos sacerdotes de la tradición que ya están empatizando con Roma y ya no denuncian tan claramente, ya no dicen todo lo que está pasando, porque los fieles necesitan saber esas cosas también para protegerse. Y ya hay sacerdotes que o hablan poco, yo no digo que no hablen nada, pero hablan poco o no dicen todo. Y es inquietante cuando hay algún sacerdote, aunque fuera incluso de la resistencia, ¿verdad?, que no dicen todo. Entonces pueden hacer sermones muy, muy bonitos sobre cuestiones muy espirituales, pero los fieles también necesitan el contraveneno. No solo necesitan alimento de las almas, ¿verdad?, cosas positivas, ¿verdad?, pero también estamos el contraveneno, porque a veces en este mundo hay veneno. Entonces necesitamos no solo ser buenos católicos, necesitamos ser contrarrevolucionarios, ser combativos. ¿Contra qué? Contra aquello que nos puede hacer a caer en tentación. Por eso en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. Y debemos ser conscientes que hay mal en el mundo. ¿Dónde está el mal? ¿Cómo hay que combatirlo? ¿Cómo hay que protegerse? Y si nunca se habla de eso, entonces somos católicos buenistas, indefensos y ingenuos. Dios no nos pide ser ingenuos, Dios nos pide ser buenos, pero no ingenuos. Entonces Jesucristo dijo, sed inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Qué quiere decir? Que sabemos saber defendernos. No con orgullo, no con soberbia, no. Pero a veces el demonio nos ataca. Los que están al servicio del demonio nos atacan. El mundo que está al servicio del demonio nos ataca. Y ataca a nuestros niños en las escuelas, les quieren mil cosas, ya sabemos, con atentados sanitarios, ya sabemos cuáles. Y todo eso, entonces, si no tenemos ese sentido de combate, de alguna manera vamos a caer. Entonces pensemos en eso, pero como dicen, servir a Dios es reinar. O sea, no hay que ver el compromiso como un peso, como algo malo, como algo que nos limita. Tal vez sí en esta vida los deberes de la vida cristiana pues sí son difíciles, pero es así como se merece el cielo. Y cuando Dios quiere que una persona sea más feliz en el cielo, le da una cruz. Las cruces son un signo del amor de Dios. Los católicos liberales no entienden eso. Es que la cruz lo menos posible y si no mejor nada. Pero cuando Dios nos da una cruz es signo de que nos quiere hacer
más felices en el cielo. Entonces, la Virgen, no sé si era la Salet, que se quejaba, decía, todos esos católicos que yo les mando cruces y se quejan, y les estamos haciendo un favor. Eso decía la Virgen. No sé si fue en la Salet o en otra, la vida de un santo que leí eso, pero la Virgen se quejaba, decía, son muy ingratos esos católicos que cuando nosotros les mandamos una cruz, en lugar de aceptarla, se quejan, porque deberían dar las gracias. Así lo dice la Virgen, así lo decía. Porque esos compromisos que pesan, que duelen, que molestan, en el fondo es una gracia, porque si lo aceptamos, vamos a ser más felices en el cielo. Los santos se alegraban cuando tenían a veces cruces, se alegraban, daban gracias. Pero ¿qué nos puede hacer comprender eso y aceptar eso? Pues tener un espíritu de fe, porque la razón no explica eso. La razón humana dice, no, menos sufrimiento, mejor. Pero no es la razón que nos va a hacer comprender el valor de la cruz, no es la razón, es la fe. Y si no la aceptamos, es porque no tenemos fe, o no tenemos suficiente fe. Entonces, ¿por qué la Virgen aceptó ofrecer a su hijo en sacrificio? Ese niño iba a ser inmolado, porque tenía fe y creía en Dios y aceptaba la voluntad de Dios, y sabía que ese niño era inocente y que no tenía pecado, no debía por qué sufrir. Bueno, aceptó el plan de Dios. Entonces, el gran problema de los católicos modernos es que no ven las cosas con la fe, la ven con la razón, la ven con una bondad humana, esa bondad humana que dice, ay, es que no te quiero lastimar, no te quiero así, por razones humanas, pero no ven el plan de Dios. Y solo el plan de Dios se ve si uno tiene la fe. Entonces la fe es mejor y más que la razón, porque es es lo que Dios nos dijo, y eso vale más que nuestras reflexiones y nuestras, es que no entiendo, es que no sé, es que no. Aunque no entiendas, Dios lo dijo, es suficiente. Podemos creer en Dios, y eso es espíritu de fe, y no es contrario a la razón, porque la razón dice, bueno, si Dios es lo máximo, Dios no se puede equivocar. Hasta la misma razón nos puede decir, no, pues haz lo que te dice tu fe, porque Dios lo dijo. Eso también es razonable. Pero hoy la gente quiere entender todo, no se puede entender todo. Muchas cosas es bueno entenderlas y tratar de entenderlas, pero hay cosas que nunca podemos comprender completamente, y hay que aceptarlas así porque Dios lo dijo. Y ese es el plan de Dios, y bienaventurados los que aceptan ese plan, porque cada quien, cuando Dios nos creó, Dios dijo, esta persona va a llegar a un nivel de santidad, va a tener una plenitud en sus virtudes, en su felicidad en el cielo. Este es mi plan, yo quiero que esta persona llegue a tal grado de santidad, a tal plenitud. Es que nosotros al fin de nuestra vida vamos a llegar a esa plenitud que Dios había planeado para nosotros. Tal vez no, porque hay muchas personas que no han dado todo a Dios. Entonces Dios nos tenía previsto de toda eternidad que llegáramos a un cierto grado de gloria en el cielo, de felicidad en el cielo. Él hizo un plan para cada uno de nosotros, pero nosotros estamos correspondiendo a ese plan, y vamos a llegar a esa plenitud que Él planeó para nosotros personalmente. Es bueno hacerse esa pregunta, pero a veces Dios da la oportunidad de recuperarse, ¿verdad? Como por ejemplo, veamos la Santa María Magdalena, que hizo muchísimos pecados, pero Dios le dio la oportunidad de recuperar ese plan que tenía para ella, y no solo, pues llegó a ser una gran santa, porque a veces hay personas que por la contrición de sus pecados llegan a recuperar
ese plan que Dios tenía para ellas, pues esa plenitud, esa felicidad que Dios tenía planeado para ellas. Entonces, si nosotros en nuestra vida hemos tenido pecados, pues hagamos penitencia y tal vez vamos a de alguna manera recuperar ese retraso que tenemos, ¿verdad? Porque no hemos correspondido a todas las gracias de Dios. Pero si a veces Dios nos puede dar la oportunidad de recuperar eso, ¿verdad? Entonces, pensemos, ¿verdad? Es que yo he llegado a la plenitud que Dios tenía prevista para mí. Yo he aceptado todas las gracias que Él me ha dado y he hecho bien las cosas porque Dios quería, de toda eternidad, Él quería que yo llegara a un cierto grado de gloria en el cielo. Era el plan de Dios. Y entonces yo he correspondido y voy a llegar a ese grado de felicidad, de gloria, si he sido fiel a todas las gracias de Dios o no. Y si no he sido fiel, pues pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de recuperarnos en cierta manera y tal vez con oración, penitencia, y actos de dolor, actos de caridad, podemos recuperar ese lugar que Dios tenía previsto en el cielo para nosotros. Que no lleguemos más abajo, ¿verdad? Porque algunos van a salvarse, pero apenas, ¿verdad? Si no tendrán una gran gloria en el cielo. Así que observemos este día el compromiso de la Virgen María y del Niño Jesús en el templo, que aceptaron el plan de Dios, y no solo lo aceptaron, sino que después lo llevaron a cabo, o sea, toda su vida. Y esa fidelidad constante a la gracia, todas las gracias es lo que hace, porque por eso la Virgen tiene una plenitud en la cual no hay sombra, porque ella nunca fue infiel a la gracia, la Virgen María. Nunca. En ninguna cosa, todo lo que ella hizo fue perfectamente fiel. Pues una gracia especial que Dios le dio porque iba a ser la Madre de Dios. Pero en la Virgen María no hay sombras. Fue siempre fiel a la gracia. Entonces pidamos en este día de la purificación que la Virgen María nos conceda un poquito de ese espíritu de pureza, de inocencia que ella tenía, pero esa fidelidad a la gracia y en unión al Niño Jesús, que también se ofreció por nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.